Conexión Vital Radio, conectando con la vida. Con la vida. Hola, ¿qué tal? Hoy domingo de Resurrección, bienvenidos a la 8ª edición del programa Días Santos con los Jóvenes, acompañados por el Padre Urbis. ¡Comencemos! La dinámica por la que Jesús se va mostrando, ¿cuál es? Es esta. Jesús quiere ser creído por el testimonio de otros. Jesús no tiene la intención de aparecerse a todo mundo, de dar muestras de estar resucitado, de dar apariciones y físicamente mostrarse a todos los hombres. De esto no es la pretensión de Jesús. Él echa en cara a sus discípulos su incredulidad porque ellos no habían creído a quienes le vieron resucitado. Es interesante la dinámica. Inmediatamente cuando ya lo ven en la tercera aparición y creen en él, los envía pues a la misión. Vayan por todo el mundo, proclamen la buena nueva a toda la creación. ¿Qué significa esto? Que solamente los discípulos, después de haber creído en la resurrección, se convierten en mensajeros de la misma resurrección. Si alguien no cree en la resurrección, no puede ir a anunciar a un Cristo vivo. No lo puede hacer. El requisito, la base indispensable es creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante también lo que muestra este texto porque en este tiempo hay muchas personas que quieren basar su fe en visiones, en que se les revele Jesús para entonces creer. Una vez por ahí en colecta me encontré con una persona pues al pasar a visitarla a su casa. Me dijo que no creía en Dios porque tenía una necesidad por ahí y le pidió a Dios que le cubriera esa necesidad, y como Dios no accedió a su petición, entonces él no creía en Dios. Pero no es la forma como Dios quiere ser creído. Nuestro Señor Jesucristo quiere ser creído por el testimonio de otros. Es interesante para todos los que hemos creído en Jesús, porque por haber creído en Él, nos convertimos en testigos de la resurrección. Jesús quiere ser creído y dado a conocer por nosotros los que hemos creído en su resurrección. Importantísimo el testimonio, importantísimo. Y para las personas que quieren evidencias, es importante la manera como Dios quiere suscitar la fe ahora. Ya no por su presencia física de Él, personal con cada hombre, sino por el anuncio del resucitado que dice la iglesia en todo el mundo. Pues bien, después de esta breve introducción, vamos a pasar a las preguntas que estos jóvenes han preparado para este día. Comenzamos. Roxana. Padre Urbano, conforme al texto, ¿cuál es la primera pista que nos habla de la resurrección? La primera pista es el sepulcro vacío. El sepulcro vacío ya es algo extraordinario. Me voy al catecismo de la Iglesia Católica. El primer elemento que se encuentra es el sepulcro vacío. Claro, el sepulcro no es en sí una prueba de que Jesús, no es una prueba que te evidencie que Jesús ha resucitado, pero ya de antemano ya es un elemento, ¿no? Por sí solo no basta. La ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro podría explicarse de otro modo. Vamos a hacer una hipótesis, o sea, decir algo que es irreal, ¿no? Pudiera alguien argumentar que se lo robaron. De hecho, por ahí va a decir en un texto el evangelista. Alguno de los evangelistas dirá, bueno, es que entre los judíos se coló la idea de que los discípulos habían robado el cuerpo. Es decir, alguien fue a vender esta idea a los judíos y así lo empezaron a transmitir. No resucitó, se robaron el cuerpo. Bueno, daría pie a otras interpretaciones, ¿no? Pensar que el cuerpo pudo haber sido robado. Sin embargo, a pesar de eso,
a pesar de que se puede dar otra interpretación, el sepulcro vacío es para los cristianos de ese tiempo, tal vez para nosotros le metemos más racionalidad, pero para los cristianos de ese tiempo, el sepulcro vacío es un signo esencial, es esencial para ellos, ¿no? Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso. ¿Por qué es esencial? Fue el primer paso. Primer paso para reconocer el hecho de la resurrección. Es el primer paso. Si no hubiese un sepulcro vacío, pues no daríamos pie a pensar en una resurrección. Bien, adelante. Muchas gracias, Padre Urbano. Vale, padre. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que Jesús realmente resucitó? Bien, las evidencias, ojalá, no podemos decir que es una, son muchas las evidencias, ¿no? Son las apariciones de Jesús resucitado. Evidencias de que Cristo ha resucitado, apariciones múltiples de Jesús resucitado. Por ejemplo, a María Magdalena, como hemos escuchado ya en el texto, ¿no? A las santas mujeres que iban a embalsamar el cuerpo de Jesús enterrado a prisa en la tarde del Viernes Santo, porque ya por la llegada del sábado, fueron las primeras en encontrar al resucitado. Las mujeres fueron las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo. Y bueno, también se apareció a los discípulos de Maús. También se apareció a los discípulos, como hemos escuchado en este texto de hoy, y que les echa en cara su incredulidad. Tuvo muchísimas apariciones durante su vida Jesús, después de haber muerto. Entonces, estas apariciones son las que nos demuestran que en realidad Jesús, la resurrección de Jesús es algo real. Pues bien, podemos añadir otra cosa más. Por ejemplo, la fe de la primera comunidad de los creyentes se funda en el testimonio de hombres concretos, conocidos de los cristianos, de los que la mayor parte aún vivían entre ellos. Estos fueron testigos de la resurrección de Cristo. No solo los 12, fueron más. Son ante todo Pedro y los 12, pero no solamente ellos. Por ejemplo, tenemos a San Pablo. San Pablo habla claramente de más de 500 personas a las que se les apareció Jesús. Más de 500. En una sola vez. Además de Santiago y de todos los apóstoles. En 1 Corintios 15, 4, 8. Pues bien, son suficientes los testimonios. No, pues a través de los testimonios, ¿no? Ahí va la otra pregunta. Y es, ¿la resurrección fue una visión o fruto de la imaginación de los discípulos? Es interesante. O sea, esto es fruto de la imaginación de los discípulos. ¿Cómo fue que...? A ver, vayamos a ver el contexto. ¿Cómo se encontraban los discípulos? Bueno, los discípulos estaban escandalizados por la muerte de Jesús. Estaban abatidos. Es más, cuando se les presentó estaban asustados y no creían. El texto que hemos escuchado, no creían. O sea, ellos por sí mismos, por estar inmersos en ese dolor profundo de la muerte, de haberlo visto, cómo padeció y fue sepultado, se mostraban incrédulos. O sea, de entrada, sí, ellos no eran capaces de inventarse una visión, porque lo que los textos del Evangelio nos dicen que la primera reacción ante un Jesús resucitado, pues fueron no creer. Vino Magdalena y no creyeron. Vinieron 2 discípulos que lo habían visto en una aldea y no creyeron. Entonces, lo menos que querían ellos era inventarse visiones, ¿no? De Jesús. A veces se ha colado de que algunos comentan, ¿no? Que son expresiones de personas que, aunque parezcan católicos, no lo son. Personas que dicen que fue una invención, que fue una visión mística. No, en realidad no. Podemos decir que la resurrección es algo histórico. La resurrección de Jesucristo se puede reconocer como un hecho histórico. Una visión que tiene un nombre es histórica, no, porque sucede en el interior, como la
¿Cómo la documentas? No la puedes documentar porque no hay una evidencia. En cambio, lo de Jesús es algo histórico y fue después puesto en escrito por la comunidad cristiana. Además, Cristo cuando se aparece en el orden físico. Se aparece en el orden físico. Después se retoma el texto de la llamada incredulidad de Tomás, ¿no? Que físicamente Jesús se aparece una vez, no está Tomás. A los 8 días se aparece y Tomás fue a tocar las llagas del costado, las heridas de sus clavos. Toca físicamente. Esto no lo puede inventar alguien, no es una visión, no es una cuestión mística, espiritualizada. Es algo real. O sea, tan físico, así como ahora podemos palpar, estamos palpando esta mesa o estos libros, ¿no? La resurrección de Cristo, o Cristo resucitado, mejor dicho, fue palpable. Sí. Ok, muchas gracias por aclarar mi duda, padre. Padre, sabemos que más o menos Jesús estuvo con nosotros en esa tierra 33 años, ¿no? Más o menos es lo que sabemos. Sabemos también que tuvo nuestras limitaciones, nuestras debilidades, toda nuestra vida humana, ¿no? Entonces, ¿cómo fue su vida, después de resucitar? ¿Qué tipo de humanidad adquirió? Está interesante esta pregunta porque ciertamente pues Jesús tuvo nuestros padecimientos, nuestras debilidades, nuestras limitaciones, con todo, menos en el pecado, ¿sí? En eso no. Se trata pues ahora de un estado, de una humanidad resucitada, ¿sí? La humanidad de Cristo no tiene la misma característica de cuando estaba terrenamente antes de morir, ¿no? Ahora se trata de un estado de una humanidad resucitada. ¿Qué significa esto? Se trata de un cuerpo glorioso, es decir, un cuerpo glorificado. Ya, si es Jesús corporalmente, sí, pero es un cuerpo glorificado. Ya no es un cuerpo sometido, por ejemplo, limitado. Era limitado como nosotros, ¿no? Entonces nadie de nosotros puede traspasar ninguna de estas paredes. El cuerpo de Cristo glorioso ya no tenía esos límites de traspasar estas paredes. Jesús tenía la capacidad ya de estar en muchos lugares, aparecerse a muchos. Y de hecho, pues, Dios está en todas partes, en todo lugar. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, con su cuerpo glorioso, ya no lo limita la materia, ya no lo limita el espacio, ya no lo limita el tiempo. Es un cuerpo resucitado con el que se presenta ante sus discípulos, pero no es otro cuerpo que el que tenía en la vida terrena. Vamos a decir, vida terrena de Jesús no es que sea un hombre terrenal, ¿no? Sino que vida en la tierra, me refiero. Vida terrena de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte y sepultura. Esa es la vida terrena de Jesús, vida en la tierra. Pues bien, ese cuerpo que fue martirizado y crucificado, ese cuerpo es el mismo que resucitó. No pensemos que es otro, es el mismo. De modo que cuando se manifiesta a sus discípulos, lleva las huellas de la crucifixión, lleva las huellas de los clavos, lleva en los pies, lleva el costado. Es el mismo cuerpo de Jesús, pero ahora glorificado. Ahora, digamos así, perfeccionado. Ahora exaltado, pues, como si en algún momento Dios dio una prueba de esto, fue en la transfiguración. Pues este cuerpo es transfigurado, glorificado, glorioso, perfectísimo. Bien. Muchas gracias, padre. Bueno, yo quisiera preguntar, ¿en la resurrección intervienen también el Padre y el Espíritu Santo o no? Sí. Sí, por supuesto. En la resurrección el cuerpo de Jesús, por ejemplo, se llena del poder del Espíritu Santo. Obviamente ya en su vida terrena, antes de resucitar, lo asistía el Espíritu Santo. Pero después de que Jesús ha resucitado, se llena del poder del Espíritu Santo. Es decir, participa de la vida divina en el estado de su gloria. En el estado de su gloria. San Pablo lo va a llamar un hombre celestial.
Cristo es un hombre celestial. Cristo participa plenamente, totalmente, absolutamente de la gloria del Padre y de la presencia del Espíritu Santo. Entonces en la resurrección, pues también es obra de la Trinidad. Las tres personas en la resurrección actúan juntas a la vez. Juntas a la vez, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actúan. La resurrección se da por el poder del Padre, ¿sí?, que ha resucitado a Cristo, su Hijo, y de este modo ha introducido de manera perfecta su humanidad en la Trinidad. La humanidad de Jesús entró en la Trinidad. A ver si percibimos esto. Dios no tiene cuerpo. El Padre no tiene cuerpo, es espíritu. El Espíritu Santo es espíritu. Cristo Jesús, antes de encarnarse, era el verbo, era espíritu. Entonces la carne, la carne era fuera de Dios. En Dios no puede haber carne, pues es solamente espíritu. Es interesante que ahora, después de la resurrección, Jesucristo entra con su humanidad en la Trinidad. La humanidad de Jesús entra en la Trinidad. No quiere decir que el Padre se convierta en hombre ni el Espíritu, nada de eso, sino que la humanidad, la que le era ajena a Dios, es abrazada por el mismo Dios. Sí, ahí somos abrazados nosotros. Ok, gracias, Padre. Padre Urbis, el domingo de resurrección, ¿qué sucedió con el cuerpo y el alma de Jesús en la resurrección? Bueno, lo que sucede con todo hombre cuando muere es que se separa el cuerpo y el alma. A eso le llamamos muerte, separación del cuerpo y el alma. Entonces está el cadáver, puede estar completo, pero lo ves que no tiene vitalidad, movimiento, no está vivo, porque ha muerto, porque se ha separado el alma. Así lo mismo sucedió con Jesús, pero mira, Ros, en la resurrección se da esto, ¿sí? Se unen esas dos partes. Se une el cuerpo, ¿sí? El cuerpo, reúne el cuerpo y el alma de Jesús. Es un compuesto. Todos somos un compuesto de cuerpo y alma, que se separan con la muerte. En la resurrección se unen, ¿sí? En Cristo Jesús se une el alma a su cuerpo, que los había separado la muerte. Se unen y entonces es un Cristo, pero se unen de una nueva forma, no como vivió antes, no como vivió en su vida terrena, sino se une en un cuerpo glorificado. Ok, muchas gracias por responder esa duda. No, pues yo tengo otra pregunta, Padre, y es ¿cuáles son los beneficios que nos trae con nosotros la resurrección? Porque pues hay muchos jóvenes o personas que luego dicen, bueno, ¿para qué nos sirve? O tienen esa duda, entonces pues yo quisiera que me la respondiera. Sí, en este tiempo es interesante que nadie se mueve hacia un valor si no encuentra para qué me sirve, ¿no? El sentido y un beneficio. Si no le encuentran beneficio, pues no. Y es bonito esto porque a todos nos mueven, todos tenemos motivaciones que nos mueven en la vida. Bueno, dos cosas explícitas que voy a subrayar, que con este misterio de Jesús, de su resurrección, ha traído para el hombre. Primero, por la muerte nos libera del pecado. Por la muerte nos libera del pecado. 1. 2. Por su resurrección nos abre el acceso a una vida nueva, a una vida que es eterna, que ya no se va a acabar. Son dos cosas distintas. La muerte, ahora viene que el hombre, gracias a que Jesús resucita y entra al cielo, el hombre tiene la oportunidad de entrar un día al cielo. El hombre tiene la esperanza de entrar un día al cielo. El hombre, ese deseo de eternidad, porque todos tenemos un deseo de eternidad, todos, creyentes o no creyentes, hay un deseo de eternidad. Nadie quiere morir. Nadie quiere morir, todos quieren seguir viviendo y bueno, hay muchas formas modernas por las que las personas quieren seguir viviendo. Por ejemplo, está por ahí en bioética una cuestión de la criogénesis, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, que algunas personas con muchísimo dinero permiten pues que su cuerpo entre en un estado de congelación.
para que cuando la ciencia logre avanzar más, pues ellos puedan volver a la vida con ese cuerpo. Bueno, ¿qué sucede ahí? Hay un deseo de eternidad. Nadie quiere morir. Y es que este fenómeno antropológico de que nadie quiera morir es un deseo del que nadie es libre. Nadie es libre de no tener ese deseo. O sea, cualquiera en este mundo tiene ese deseo y no es libre de quitárselo. Es que está ahí ese deseo, porque lo ha puesto el Creador. El Creador ha puesto en el interior de cada hombre el deseo de eternidad. Pero este deseo, ninguna religión nos lo puede saciar. Ninguna religión puede dar esperanza para eso. Solamente Cristo y la Iglesia Católica, que predica a Cristo resucitado, hace entrever que ese deseo que Dios ha puesto en el corazón del hombre no se ha frustrado, que algún día sea colmado. Y este es el beneficio que nos trae la misma resurrección. Además, otra cosa, nosotros por la resurrección nos convertimos en hermanos de Jesús. Él es el Hijo único de Dios. Él nació de Dios, de la Santísima Virgen María también. Nosotros nacimos de nuestros padres, ¿va? Todos venimos de nuestros padres. Sí. Entonces pasamos a ser hermanos suyos gracias a la resurrección. Nos hace sus hermanos. Por el bautismo nos unimos a Él, somos sus hermanos. Claro, el hermano mayor en un grado altísimo, se dice grado ubérrimo, grado enorme. En ese grado, él es el Hijo de Dios. Nosotros solamente somos hijos de Dios por Él, con Él, unidos a Él, si creemos en Él. Entonces, son de los beneficios que nos traen, pues. Y luego, pues así como Jesús tiene una herencia de su Padre, la herencia de una vida eterna, así también nosotros nos convertimos en herederos. Date cuenta cuántos beneficios trae creer en Jesús, ¿no? Muchísimos. Mata nuestra muerte, nos da la esperanza de la resurrección, nos hace hermanos suyos, hijos del Padre, y tenemos pues la esperanza de un día también tener la herencia de Él, ¿no? Ok, gracias, Padre. Padre, y la resurrección de Jesús, ¿qué tiene que ver con nuestra propia muerte? Esto es interesante, porque hemos hablado de la resurrección de Jesús, pero luego tendríamos que hablar pues de la resurrección de los muertos, de todos los que hemos querido en Cristo Jesús. Cuando Jesús resucita a Lázaro, le dice Jesús a Marta, tu hermano resucitará. Dice Marta, sí, ya sé que resucitará en la resurrección de los muertos. Bueno, luego Jesús le dice, mira, yo soy la resurrección de la vida. Todo el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Todo el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Entonces, ¿qué sucede? La resurrección nos va a traer, la resurrección de Cristo será resurrección para nosotros en un futuro. Tenemos la esperanza de resucitar porque Cristo ha resucitado. Si Jesús no hubiese resucitado, no habría ninguna esperanza para resucitar. Y bueno, esa es la fe que tenemos. Tendremos que ahondar en algún otro momento en este tema de la resurrección de los muertos. Seguramente se puede tocar en otro momento. Por ahora nos detenemos aquí. Dichosos los que hemos creído en Cristo Jesús. Dichosos los que nos hemos tenido la docilidad de fiarnos de Él. Y bueno, les agradecemos al Padre Teo, a ustedes jóvenes, Ros, a Toño, a Tony y a los jóvenes que por los quehaceres parroquiales ahorita estuvieron ausentes, al Padre Teo, a quienes están en cabina, a Lupita y a Yasmín, también les agradecemos por esta colaboración de 8 días. Y a todos ustedes que nos han seguido durante estos 8 días, esperamos que esto que hemos tratado de ofrecerles a manera de preguntas, de cuestiones, pues haya favorecido algo en el crecimiento, en el conocimiento de nuestra fe. Queremos agradecerles de todo corazón y bueno, esperemos que en algún momento más podamos vernos con alguna edición de este género o de otro, sobre todo para seguir alimentando pues nuestra fe, seguir conociendo pues las verdades que nuestra iglesia proclama desde hace 2000 años y que nosotros tenemos necesidad de seguirlas anunciando. Pues Cristo ha resucitado y la bendición de Cristo Jesús llega a ustedes en esta tarde. Le pido a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo que a todos nos bendigan.
que esta vida nueva que empezamos hoy con Jesús resucitado, con los ojos mirando, con los pies en la tierra, pero los ojos hacia el cielo, porque allá es nuestra meta, que esta vida nueva que empezamos sea favorecida por su gracia. Yo les doy la bendición de nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Excelente Pascua, excelente cincuentena pascual. Dispongamos el corazón para renovarnos ahora con la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Adiós. Conexión Vital Radio, conectando con la vida.